nosotros, sigue siendo tu obra. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Vamos con tus palmas. Vamos a alabar a Jesús. Puedes aplaudir conmigo desde tu casa. Díselo conmigo. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyen delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyen delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¿Cuántos creemos que Jesús es poderoso? Poderoso, poderoso, vencedor, vencedor. Dios de Judá, Dios de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra. Y Cristo, 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 Cristo. Vamos, celebra conmigo, Jesús.
unción, y su espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento, ha seguido mi vida con tu Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su espíritu ministra vino celestial, vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial, y ay vino celestial, ay vino celestial, se derrama en este lugar. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha seguido mi vida con tu Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, y ha seguido mi vida con tu Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su espíritu ministra vino celestial, vino celestial, ay 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 vino celestial, se derrama en este lugar. Lléname de tu vino celestial, ay 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 vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Vamos, iglesia, vamos a adorarlo con todo nuestro corazón. Tu gracia es mucho más de lo que yo había imaginado. Aún sin merecerla me la has dado. Y tú te llevaste mis faltas y las dejaste a los pies de la cruz. Lo que quedó fue tu eterno amor, Jesús. Me aceptas como soy y me repites que solo tú lo soy. Y tú me conoces.
ni cómo vivir el color de mi piel. Nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que soy tuyo soy. Tú reconoces y me amas cuanto me Vamos a adorar al Rey de Reyes que nos ha amado tal y como somos, aún con nuestro pasado, aún con nuestros errores. Él nos ama y nos acepta tal y como somos. Así que ¿por qué no levantas tu voz ahí en tu casa? Vamos a adorarlo. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerda cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. No importa de dónde yo venga, ni cómo viví o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú reconoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerda cuánto me amas, cuánto me amas, como tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Hola, ¿qué tal familia IE? Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Acabamos de tener un gran tiempo de alabanza y bueno, si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Valeria Castillo. Mi nombre es Marcos Vargas y qué bueno que te estás conectando, así somos más cada día, así que ayúdanos a compartir esta transmisión para que la palabra llegue a otros lugares, a otras personas y ha llegado el tiempo de que escuchemos la palabra de nuestro Dios que está a cargo de nuestro pastor Felipe López Vera. Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias a Dios estamos aquí. Podemos alabar a nuestro Dios después de un tiempo de alabanza, de gozarnos en la presencia de Dios. Bueno, pues vamos a entrar a lo que es la reflexión de la palabra de Dios. Y bueno, sabemos que estamos todavía en el mes de febrero. Como le conocemos, o luego celebramos el mes del amor y la amistad. Vamos a hablar nuevamente acerca del tema del amor, bajo este tema que es viviendo en amor. Y vamos a estar fundamentados en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, ¿verdad?
Allí nos habla un pasaje acerca de la importancia para nosotros de mantenernos en unidad y en amor como iglesia. Y quiero llevarte al pasaje de Efesios capítulo 4, abriendo nuestras escrituras, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer primero estos versos de la palabra de Dios. Amén. Así es que vamos a ir a este pasaje, Efesios 4, versos del 1 al 6. Y si tú estás allí en casa, bueno, pues toma tu Biblia, y los que estamos aquí abrimos nuestras Biblias en este pasaje. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, dice, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija, que Él tome control de este tiempo, que nos ayude en la expresión de este mensaje y que nuestros corazones mantengan o retengan la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar y poder compartir tu palabra. Qué importante es para nosotros el reconocimiento, Dios, de tu Espíritu Santo, porque es lo que nos fue dado. Tu palabra nos dice, Señor mi Dios, en las promesas de nuestro Señor Jesús, que Él se iría, pero no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador. Y dice tu palabra, al Espíritu de verdad. Él estará en vosotros y con vosotros. Sabemos que está aquí tu Espíritu Santo para hacer esa obra preciosa en nuestras vidas, en cada persona que nos escucha a través de las redes sociales. Señor mi Dios, tu Espíritu Santo está allí en ellos y con ellos, y está con nosotros y en nosotros. En este tiempo que compartimos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo que toque nuestros corazones y esta palabra produzca fruto, dice tu palabra también, al 100%. Dios, guíanos, oh Padre, en toda expresión, y ayúdanos en el entender de tu palabra, para que cada uno de nosotros, oh Dios, podamos comprender ese mensaje que tú quieres darnos en esta hora. Te lo pedimos, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía que vamos a hablar acerca del tema viviendo en amor. Este pasaje de Efesios, que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, ahí tiene unos datos importantes para nosotros acerca de la vida cristiana. Y yo quiero iniciar hablando de ese primer punto, pero sobre todo reconociendo para nosotros qué es lo que Dios quiere en el comportamiento de lo que Dios manda que sea fuerte en la congregación o en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un fundamento, hay una actitud importante que cada uno de nosotros debe mantener, y es precisamente el amor. Hablamos o celebramos, acabamos de pasar el 14 de febrero, celebramos un día del amor y la amistad. Definimos el amor de muchas maneras, pero este amor del que nos habla la palabra es el amor que la iglesia necesita tener y al mismo tiempo comprender cómo es que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos como iglesia. Y lo primero que quiero compartir contigo es que el amor, viviendo en amor, que es nuestro tema, lo vamos a ver como un estilo de vida en la vida, un estilo de vida en el cristiano. Lo primero que encontramos es la versión en el versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué importante es que nosotros aprendamos hoy la importancia
del llamado que Dios tiene para nosotros. Escuchamos en la Escritura, en los evangelios, hablar al Señor Jesús en esas parábolas siempre que nos dejan una enseñanza, lo que conocemos también como una moraleja de vida para nosotros, cuando el Señor expresa siempre esa frase que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. De principio hablamos de un llamado de parte de Dios a nuestras vidas, y ese llamado de parte de Dios a nuestras vidas es que nosotros vivamos una vida conforme al propósito y conforme al plan de Dios, que desarrollemos un trabajo o actividades que Dios ha establecido por hacer en nosotros. Y aquí lo primero que encontramos que el apóstol Pablo habla a esta iglesia en este capítulo 4 es precisamente el caminar o el vivir la vida como Dios manda. Así es que primero tenemos que aprender y saber algo importante: ¿para qué fui llamado? El apóstol Pablo dice lo siguiente: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate bien, anden conforme a la vocación con que fuiste llamado. Encontramos primero de principio la palabra andar en este versículo, y nos habla no es más que de nuestro caminar diario, nuestra forma de vivir, que cada uno de nosotros como hijos de Dios y como cristianos debemos reconocer y debemos aprender. Debemos entender cómo es que Dios nos manda a nosotros, que necesitamos y que debemos vivir nuestras vidas en Cristo Jesús. Por eso el apóstol le dice a ellos que anden como es digno. ¿Sabes una cosa? Habla de el caminar en la vida cristiana, la forma de vida que tenemos, pero dice de acuerdo a qué. Dice que es de acuerdo a una vocación. Yo quisiera un poquito ir a una definición de lo que significa vocación, solo algunas partes o algunas frases de lo que significa la vocación, para que podamos entender hasta dónde llega nuestro comportamiento, o hasta dónde debe llegar nuestro comportamiento y el cuidado nuestro en el comportamiento para vivir la vida como Dios quiere. Porque al final bien es cierto que todo lo que nosotros hagamos debe estar manifestado por ese amor que Dios nos ha dado, que nos ha llenado, pero que compartimos con todos los demás, y del cual también en amor servimos en la obra de nuestro Dios. Así es que de principio la definición de vocación estaríamos hablando acerca de que son aquellos que saben enfrentar con altura y con tolerancia las situaciones en la vida. Muchas veces nosotros experimentamos diferentes situaciones en nuestra vida cristiana, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Con nuestras relaciones en el trabajo, por ejemplo, vamos a enfrentar situaciones. Lo importante de enfrentar situaciones en nuestra vida diaria es mirar con qué altura o con qué fuerza nosotros las enfrentamos. Es posible, por ejemplo, que yo me haya molestado con una persona dentro de la iglesia. Pensemos un poco en las situaciones que se dan en la iglesia, pero mi comportamiento por esa molestia o por esa diferencia no tiene que exceder el dañar a una persona, no tiene que exceder en un coraje, cometer el pecado de poder ofender, porque yo fui quizás tuve un malentendido o tuve una diferencia con alguien y me desquito diciéndole palabras incorrectas que le están ofendiendo a mi hermano. Y precisamente cuando hablamos de que nosotros tenemos que andar como es digno de nuestra vocación, es que siempre nuestro comportamiento tiene que ser el mejor. Y esta forma de vivir solamente es dada, y nos es posible hacerlo primero o de principio, siempre por el amor de Dios. Aguantar, soportar. Es más, encontramos en el versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre. Fíjate cómo dice:
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Qué interesante es esto, que nosotros tenemos que comportarnos a la altura de verdaderos cristianos, tanto en la iglesia como allá afuera. Y esto es posible, o va a ser posible, en la medida en que nosotros mantengamos ese amor y podamos entender el amor de Dios en nuestras vidas. Así es que lo primero es saber comportarnos a la altura de verdaderos cristianos. Pero también esa definición dice, sobre todo dice, saben hacerse responsables de sus actos. No siempre nos gusta reconocer cuando hacemos mal, no siempre nos gusta reconocer cuando fallamos, y es precisamente porque no reconocemos, no pedimos perdón y no hacemos actos de amor en la iglesia con nuestros hermanos, porque no sabemos distinguir o no sabemos corresponder con actos de amor. Pero entonces nosotros necesitamos aprender a que nuestra vida cristiana, primero, fuimos llamados por Dios precisamente para comportarnos de tal forma que la gente y aún nuestros hermanos en la congregación puedan mirar en nosotros ese cambio o a Jesús en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo les estaba diciendo, compórtense, anden, caminen, vivan, tengan formas de vida, como dice, como dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Quisiera leer un poquito más acerca de lo que significa vocación, porque al final de cuentas es la forma en que nosotros tenemos que vivir. Como cristianos estamos llenos del amor de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, nuestro comportamiento siempre debe ser el mejor. Por eso cuando hablamos también de definición de ser digno o de algo digno, dice porque es digno de la vocación, hablando de esa dignidad de vocación que tenemos. A una persona que es digna respeta sus valores y los de los demás. Me encanta esto porque en la iglesia normalmente, ahorita es el siguiente punto que vamos a ver, es el trabajo que nosotros realizamos. Llega a veces a ser visto, por ejemplo, muchas veces el trabajo pastoral. Bien es cierto, en algunos es admirado, en otros posiblemente no, pero en algunos es admirado, en algunas personas en la iglesia dicen, wow, qué bien, que estimo mucho a mi pastor, me gusta muchas veces quizás cómo nos enseña la palabra, y de alguna forma hay una cierta admiración. Sin embargo, aunque hay a veces el trabajo que realizamos en los dones, en los ministerios que Dios ha puesto en la congregación, no por eso necesitamos o tenemos que ver menos a los demás o sentirnos tan orgullosos de lo que, en el buen sentido de la palabra, muchas veces nos llegamos a pensar que somos mejores que otros, y esto no es una muestra de amor. Por eso está hablando acerca del amor en cuanto al comportamiento que nosotros debemos tener cuando enfrentamos dones y cuando tenemos o hemos recibido dones que de alguna forma parece ser como más vistosos, aunque el Señor, todo lo que nosotros hagamos en base a los dones que ha puesto en cada uno, tenga siempre un valor. El de todos será un gran valor para Dios ejercitarlo. Entonces nosotros podemos encontrar primero que nuestro estilo de vida tiene que ir acorde a lo que es la vocación con que fuimos llamados, y esa dignidad de poder saber que nuestros valores o lo que nosotros somos tienen que ser respetados, pero también respetar los valores o la importancia de los demás. Una de los significados también de una persona que es digna es que hace constantemente cosas adecuadas, y dice, y no es una persona que atenta en contra de los demás.
El apóstol Pablo está hablando precisamente de esto. Parece como si en esta iglesia de Éfeso hubiese un problema de este tipo, en el que muchos de los que tenían quizás características más visibles, o podríamos hablar de capacidades dentro de la iglesia, pudieran ser menos aquellos que no tenían tanta gracia o tanta capacidad como ellos tenían. Y entonces encontramos un conflicto, porque ellos hacían a un lado el verdadero amor hacia sus hermanos por las capacidades que ellos habían recibido, y recuerda esto, por la gracia de Dios, porque al final en el versículo 7 nos dice qué fue lo que sucedió, y dice el verso 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así es que Dios nos ha dado a nosotros la bendición de poder trabajar, de poder servir, de hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Pero lo importante en todo esto es que Dios nos da esa bendición, cada uno en el lugar que Dios le ha dado, en las capacidades, en las habilidades que puede desarrollar, porque Dios las dio. Y en medio de todo esto tenemos que aprender a que nosotros tenemos un principio fundamental, que es amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Así tengas la mayor cantidad de dones, así tengas tú los más grandes ministerios en la iglesia, ninguno de eso te tiene que hacer ver o hacer sentir menos o menor a tus hermanos. Y de esto habla que tenemos que vivir en amor nosotros. Por eso encontramos aquí cuando el Señor Jesús habla acerca de los ministerios y habla acerca de los dones. Y dice: pero a cada uno de nosotros le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 12 o el 11, perdón, habla de los ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pero dice: ¿cuál es el propósito de todo este trabajo dentro de la iglesia? Y dice que es para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos. Y dice: para que todos los santos o todo creyente llegue a la estatura del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. La intención que nosotros necesitamos tener es precisamente movernos en amor. Y aunque gracias a Dios nos ha dado diferentes capacidades, algunos pueden ser más visibles o quizás parezca como con más gracia, pero todos somos iguales delante de nuestro Dios. Vivamos en amor con ese estilo de vida que Dios nos ha dado a nosotros por vivir. Dignos, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, lo siguiente es que el Señor nos ha dado como características también tres cosas importantes. Para que el amor no se pierda dentro de la iglesia, es necesario que cada uno de nosotros tenga tres características importantes, y de esa manera nosotros poder seguir trabajando, porque es lo que garantizará, lo que va a garantizar que nosotros podamos mantenernos con ese amor entre nosotros como hermanos. Y estas tres características, la primera, el verso 2 dice que tiene que ser, dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice, con toda humildad, con toda mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros. La necesidad de ser humildes, de mirar siempre y entender que nadie es mejor que nadie. Simplemente Dios nos ha provisto a cada uno de cosas en particular, y entender también que todo lo que llegamos a hacer y todo lo que llegamos a tener, todo lo que hemos recibido, ha provisto de Dios, ha venido de Dios. Nada es nuestro, todo nos ha sido dado por Dios. Y una vez que entendamos esto, nosotros estaremos andando o caminando en esa humildad que Dios quiere que tengamos para mantener el amor dentro de su iglesia, dentro de nuestras vidas también, en esa forma o estilo de vida que Dios quiere que vivamos. La mansedumbre, sé que es una de las cosas más complicadas posiblemente para nosotros como cristianos. La sujeción, la sumisión. Qué complicado. ¿Yo por qué me voy a sujetar o me voy a someter a alguien?
Hoy por hoy, en este tiempo, sabemos que eso es bien difícil. El mundo está siendo afectado en esta área porque nadie quiere someterse a ninguna autoridad, nadie quiere someterse a alguien porque se siente con todos los derechos para hacer lo que él quiera hacer y no tiene que haber ninguna limitante que le impida que haga lo que él pretende o lo que él ha querido hacer. Sin embargo, una de las cosas que el Señor nos ha mandado a nosotros precisamente es las autoridades. Esa palabra de autoridad a la que tenemos que someternos, esa palabra de autoridad a la que tenemos que respetar y a la que tenemos que atender cuando se nos dice lo que tenemos que hacer. Es importante por esto usar el término mansedumbre en nuestras vidas. Mansos. Que aunque a pesar de que posiblemente nos cueste trabajo pensar y que hay una persona que a veces tiene que estar arriba de nosotros, ocupemos la mansedumbre también para poder ser hacedores en todo lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Cumplir con esta área de la mansedumbre, creo que Dios nos da esa capacidad por medio del Espíritu Santo. Si hay humildad, si hay mansedumbre en la iglesia, nuestras vidas se llenan de ello o permanecen en ello, sé que ese amor perseverará y permanecerá por mucho tiempo en la iglesia. Y por último dice que necesitamos soportarnos y soportarnos con paciencia. Esto me encanta porque es un nexo a esta palabra de soportar, Se soporta con paciencia. No puedes soportar si hay impaciencia. La paciencia es importante para poder soportar a nuestros hermanos en las situaciones que llegamos a enfrentar. Como seres humanos cometemos errores, como seres humanos podemos faltarle de repente en alguna situación, pero déjeme decirle una cosa, que como cristianos el Señor dice que es necesario que nos soportemos los caracteres, las formas de vida, posiblemente porque somos diferentes y al ser diferentes actuamos, pensamos y es posible que los caracteres sean diferentes también, pero no porque exista esa diferencia entre nosotros nos vamos a molestar o no por eso nos vamos a lastimar, sino que dice que tenemos que soportarnos. Cada que escucho yo la palabra soportar, hablando del ministerio, hablando del llamado que Dios hace a la vida del hombre, siempre me acuerdo de los discípulos, las características de vida, los caracteres que tenían, o aún todavía, hablando del comportamiento que a veces se tenía. Sin embargo, el Señor Jesús estuvo allí con ellos, apacentando, ayudando, cuidando, atendiendo, siempre enseñándoles. Y cada momento que ellos cometían posiblemente un error, el Señor les daba una enseñanza. Que cada uno de nosotros también en ese soportarnos porque es necesario, dice con paciencia. Vamos, actuemos con paciencia en razón de las necesidades de los demás, en razón del comportamiento que muchas veces se llega a tener de los demás, pero necesitamos actuar con esa paciencia para dar muestras de ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Por eso al final dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Vienen aquí, digamos unas cosas. Yo soporto si tengo paciencia, y si tengo paciencia voy a estar actuando con amor. Vivamos en amor como Dios nos ha mandado, vivamos en amor como Dios quiere que lo hagamos. Dice al final, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, buscando la paz en el Espíritu. Y posiblemente en un mensaje posterior te voy a hablar acerca de este punto del Espíritu, acerca de si estamos hablando de un vínculo con el Espíritu, buscando, dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué tipo de espíritu tú y yo estamos atendiendo o tenemos para mantener ese amor y esa unidad en nuestra iglesia? Así es que yo termino con esto. Los dones espirituales
aún a pesar del conocimiento que puedas tener, aún a pesar de las capacidades que tú tengas, es que por medio de los dones espirituales son dados por Dios. Una cosa es el talento que tú tengas, y escuche, y aunque sea un talento que por naturaleza hayas recibido, no te hace mejor persona que el otro. Porque tus capacidades pueden ser mejores, porque tu conocimiento adquirido puede ser mucho mayor. No te hace mayor persona que los demás. La muestra del amor que Dios quiere que tengamos nosotros dentro de la iglesia, de su iglesia, es precisamente que respetemos los valores, lo que vale una persona o lo que valen todos los demás dentro de la congregación. Así es que yo te insto, amada iglesia, para que vivamos en este estilo de vida, de amor, que podamos tener esa vocación, que caminemos y andemos, como dice la Escritura, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y hablamos de esa vocación como la vida cristiana que llegamos a vivir y que necesitamos nosotros mantener con esa responsabilidad de nuestros actos a la altura de ser llamados hijos de Dios, con ese comportamiento que Dios nos da por tener y por hacer, sabiendo que el amor es la mejor manera de andar o de vivir, de caminar en esta vida en la tierra, más en esta congregación. Así es que yo te invito para que sigas siempre manteniéndote con esa gracia, con ese amor hacia tus semejantes, hacia tus hermanos en la fe, que no te sientas mayor que nadie, sino que ese amor trascienda a todo esto y podamos nosotros comportarnos en ese verdadero amor, caminando y viviendo en amor en la iglesia como Dios quiere. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor por que nos ayude para mantenernos en amor. Quita todo malentendido de tu mente, quita todo aquello que pudiera hacerse sentirte más que los demás. Quitemos todas estas cosas, pero en amor lo podemos hacer. Y si en algún momento has tenido esa diferencia, necesitamos soportar, tener paciencia. Ten paciencia con tus hermanos, seamos pacientes con los demás y soportemos de alguna forma. Soportar en amor no es que correspondamos con palabras malas o con heridas para las personas, con palabras que hieren a las personas. Eso no es amor. El amor es soportar con paciencia y saber que está bien, a lo mejor algo pasó, no hay problema. Podemos continuar y vamos a hacer las cosas como Dios quiere, amándonos, dice la Escritura, los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te pedimos por esta iglesia, Señor mi Dios. Qué importante es que tengamos esa vida de amor que tú quieres que vivamos. Tu palabra dice, oh Dios, que tú nos has dado y has llenado de ese amor nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias porque hoy podemos amar, porque tú nos has amado a cada uno de nosotros, pero también, Señor, nos mandas a tener características para mantener ese amor dentro de esta iglesia, y es la humildad y la mansedumbre, es aprender a soportarnos los unos a los otros, dice tu palabra. Pero también, Señor, sabemos que esa vida de amor es algo que tenemos que vivir cotidianamente. No solamente es un tiempo, sino que es vivir todos los días de nuestras vidas. Mi Dios, de esa manera, bajo esa vocación que hemos recibido, digno, Señor, de ese llamado que nos has dado, Padre Celestial, de entendiendo, Dios, la importancia que tienen los demás. A pesar de que hayamos recibido nosotros un don especial por tu gracia y por tu Espíritu, pero siempre amando a nuestros hermanos. Pido por cada uno para que ese amor, Señor mi Dios, trascienda, llene y una cada día más nuestras vidas como iglesia local, como hermanos en la fe, y de esa manera juntos ejecutemos todo ministerio y don que tú nos has dado y has puesto en nuestras vidas en esta congregación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Y sí quisiera invitarles
vamos a hacer esta obra y esta labor. Amémonos con todo nuestro corazón y cuidémonos como hermanos en la fe. Dios los bendiga. Qué increíble palabra acabamos de tener. Esta palabra es de gran bendición para todos nosotros. Y bueno, así, con esa misma alegría, te invito a que depositemos nuestras ofrendas misioneras, nuestros diezmos. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido... ¿Por qué no oras tú? Yo digo lo de que patees la presión. Para que aproveches. Otra vez digo. Bueno, qué increíble palabra acabamos de tener con nuestro pastor. Y bueno, así con esa misma alegría les invito a que depositemos nuestras ofrendas, así también nuestros diezmos y ofrendas misioneras. Te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra que tuvimos, Señor. Sabes, Padre, que todo lo que te damos, Señor, es para ti, Padre. Gracias por todas tus bendiciones a nuestras vidas, Señor, porque tú nunca nos abandonas, siempre nos sustentas, Señor, y estás con nosotros. Te pedimos que bendigas esas ofrendas que van a ser depositadas, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, al que trabaja y al que no, también bendícelo, Señor, bendice sus hogares, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. En pantalla estará apareciendo el número de teléfono al cual tú podrás comunicarte y mandarnos un mensaje con el motivo de tu ofrenda, ya sea diezmo u ofrenda misionera. También estará apareciendo el número de cuenta al cual tú podrás hacer tu depósito con la cantidad de tu diezmo, tu ofrenda o tu ofrenda misionera. Y bueno, en nuestros avisos de esta semana te invitamos a que no faltes al culto presencial del miércoles a las 7. Está increíble, una palabra de gran bendición para todos nosotros. Así también el viernes en nuestro culto de oración, ese solamente es online. Te invitamos a que te conectes y sigamos orando por las necesidades, e igualmente a las 7. Y chicos, no se pueden perder nuestros servicios de jóvenes que se están poniendo increíble. Cada vez vamos con más intensidad y esto va en aumento, así que no te puedes perder. En todo este mes de febrero estamos tocando unos temas increíbles para tu vida, así que te esperamos a las 6 de la tarde aquí en IE y no olvides apartar tu lugar para nuestros servicios del domingo a las 10 y 6 de la tarde. Nos vemos pronto, iglesia. Bendiciones.